Bien, durante el primer trimestre nosotros estuvimos dando lo que eran los primeros conceptos de lo que es álgebra. Nosotros estuvimos platicando sobre qué era una variable, qué era una constante, qué era un término algebraico, cómo ver el grado de un término, cómo reconocer términos semejantes y llegamos a las operaciones, a la reducción de términos semejantes, suma y resta. Y también vimos la ley de signos para suma y resta y también vimos cómo trabajar con algunas fracciones. Entonces, ahora es momento de que nosotros empecemos a trabajar ya con lo que son polinomios. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este concepto de polinomio. Entonces, ¿qué es un polinomio? Veamos acá. Dice que polinomio es la unión de dos o más términos algebraicos y se clasifican según el número de términos que posea el polinomio o bien la expresión. Dice que su clasificación es monomio, binomio, trinomio y polinomio. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros hemos visto, todo eso, nosotros nos referimos a ellos como expresiones algebraicas. Pero estas expresiones algebraicas, nosotros veíamos que si eran semejantes, se podían reducir, ya sea en una suma o en una resta. Pero que si no eran semejantes, estos solo se podían unir. Y al momento de ir uniendo estos términos no semejantes, nosotros estamos formando expresiones que pueden tener un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos y así sucesivamente. Y eso es lo que da origen a la clasificación de polinomio. Entonces, veámoslo de esta manera. Si nosotros tenemos un término, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de un monomio. ¿Por qué un monomio? Porque el monomio solo está conformado por un término algebraico. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 2x, si escribo 5y, si escribo, por ejemplo, 8m, entonces es un solo término algebraico. Y en la clasificación, nosotros lo vamos a conocer como monomio. Ahora, si nosotros tenemos un binomio, estamos hablando que esta va a ser una expresión que va a tener dos términos. Y estos términos no tienen que ser semejantes. Por ejemplo, si yo llego a tener aquí 2x más 3y, ¿por qué sé que no son semejantes? Porque recuerden que el concepto de semejante era que tenían que tener las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, a eso nosotros le llamábamos término semejante. Y aquí podemos ver que no es la misma variable, porque uno es x y el otro es y. Por lo tanto, esos son términos que no son semejantes. Pero yo podría llegar a tener también, por ejemplo, un 2x al cuadrado más 3x. Voy a ponerle acá su cuadrado. Y, como digo, términos semejantes son los que tienen la misma variable y el mismo exponente. A pesar de que estos términos tienen la misma variable, puedo ver que no tienen el mismo exponente, porque este no tiene exponente. Entonces nosotros sabemos que aquí existe un exponente 1. Entonces, con exponentes diferentes ya no se cumple la definición de término semejante. Entonces, por eso solo se pueden unir. Y ahí es donde nosotros formamos una expresión con dos términos algebraicos. Y que a eso nosotros le llamamos un binomio. Ahora, si nosotros hablamos del siguiente, que es el trinomio, estamos hablando de una expresión que va a tener tres términos algebraicos. Y nuevamente hacemos la aclaración, estos términos no tienen que ser semejantes. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 5y más 9z, puedo ver que acá tengo tres términos que no son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen la misma variable, a pesar de que en este caso sí tienen el mismo exponente, porque ninguna de las tres variables tiene exponente, o sea que todas tienen exponente 1. Por lo tanto, todas son
todas tienen el mismo exponente, pero no son la misma variable. Entonces hace que no sean semejantes. Si nosotros llegásemos a tener, por ejemplo, un x elevado al cuadrado más 5x más 6, voy a poner acá el cuadrado, entonces puedo observar que aquí tengo tres términos. Y la variable x aparece en estos dos términos, pero el exponente no es el mismo. Y en el último término ni siquiera hay variable. Entonces puedo decir que estos tres términos no son semejantes. Y como son tres términos, están formando un trinomio. Y cuando nosotros hablamos ya directamente de cuatro términos en adelante, entonces estamos hablando ya de concepto de polinomio. Y un polinomio es el que tiene cuatro o más términos algebraicos. Entonces, nosotros podríamos llegar a tener algo como esto. Por ejemplo, voy a poner aquí 2x más 4x más 6x, voy a poner aquí, más otra vez 4x menos 2. Y vamos a ver. Aquí se me olvidó un signo más. Voy a ponerle exponente 4. A este le voy a poner exponente 3. A este le voy a poner exponente 2. A este le voy a poner exponente 1. Y este, pues no tiene variable, entonces no va a llevar exponente. Entonces, si nosotros observamos, podemos ver que acá tenemos términos que todos tienen la misma variable, pero no tienen el mismo exponente. ¿Y cuántos términos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y según la clasificación, si hay 4 o más términos, a esto nosotros le llamamos un polinomio. Entonces, todas las expresiones algebraicas son polinomios, pero estas se clasifican de acuerdo al número de términos que aparezca en cada una de las expresiones. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hemos explicado? Sí, profe. Muy bien. Por favor, si alguien no puede encender su micrófono o no puede hablar, escríbame por medio del chat, como lo he dicho siempre. Si se entiende, no se entiende, podemos explicar. Yo necesito que ustedes me confirmen, ya que si ustedes se dan cuenta, pues yo no los obligo a ustedes a encender sus cámaras. Pero si no me contestan, en este caso una persona me contestó, pero solo una, y los demás. Entonces, si no me contestan, los voy a obligar a encender sus cámaras. Así que necesito, por favor, confirmación cuando nosotros realicemos preguntas para yo saber que ustedes sí están escuchando mi explicación. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta explicación. Voy a quitar esto de la pantalla. Y hay algo que nosotros tenemos que saber. Y lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros trabajamos con polinomios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ordenar los polinomios. Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando trabajo con polinomios. Y ahora veamos qué es la ordenación de polinomios. Entonces me dice acá ordenación de polinomios. Y me dice, perdón, me dice que existen dos tipos de ordenamiento de polinomios. Y está el orden ascendente y el orden descendente. Pero, ¿a qué se refiere el orden ascendente? Me dice que yo tengo que ver de exponente menor a exponente mayor. ¿Y quién es el que maneja los exponentes? Los exponentes lo manejan las variables. Cada vez que nosotros observemos polinomios, vamos a observar sus variables. Y dependiendo de las variables, así es como nosotros vamos a ordenar, observando el grado del polinomio. Y ya vamos a ver eso para que quede más claro. Luego, el orden descendente dice que es de exponente mayor a exponente menor. Y acá ya me dice que este orden lo define la variable del polinomio. Dice, en caso que solo exista una variable en dicho polinomio.
¿Qué significa eso? Significa que también pueden existir polinomios que tengan más de una variable. Y para eso también hay una forma de poder ordenar. Y dice que si hay más de una variable, se elige una variable. Y esta variable definirá el orden del polinomio. Entonces, si yo llego a tener dos variables en un polinomio, yo debo elegir una de ellas y ordenar el polinomio utilizando esa variable que he elegido, no importando cómo quede la otra variable. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esta regla. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, veamos acá. Me dice lo siguiente. Vamos a ponerlos. Y voy a separar un poco esta parte para que podamos observar este primer ejemplo. Bien. Veamos acá. Voy a colocar esta parte y me dice lo siguiente. Me dice aquí, dados los polinomios, ordénelos en forma ascendente y descendente. Entonces, en mi solución, primero vamos a ordenar en forma ascendente y después vamos a ordenar en forma descendente. Bien, entonces nos vamos a ir al ejemplo número 1 y vamos a identificar el grado de cada término. Y después vamos a utilizar esos grados para poder ordenar nuestros polinomios. Entonces, como decía la teoría, el grado me lo da el exponente de la variable. Entonces, si yo me voy al primer término, veo que la variable es 2, perdón, la variable es x y el exponente es 2. Entonces voy a decir que todo este término es de grado 2. ¿Por qué? Porque el grado me lo da el exponente de la variable. Ahora, voy al siguiente término. Este tiene variable x y su exponente es 4. Entonces voy a decir que todo este término es de grado 4. Ahora me voy al siguiente término. Este tiene variable x y no tiene exponente. Entonces digo que es un exponente 1. ¿Por qué? Porque existe la variable. Entonces voy a decir que este es un término de grado 1. Me voy al siguiente término. La variable es x y su exponente es 5. Por lo tanto, puedo decir que este es un término de grado 5. Voy al siguiente término. La variable es x y su exponente es 3. Entonces voy a decir que todo este término es de grado 3. Y ojo con el último término, porque como yo estoy observando la variable de cada término para definir su grado, pero yo veo que el último término no tiene variable. Entonces, como este no tiene variable, a este voy a decir que este es un término de grado 0. Cuando no existe una variable en un término de un polinomio, se dice que es un término de grado 0. Y también se dice que este es un término independiente. ¿Por qué? Porque es el término que no tiene variable. Entonces, ahora que ya identificamos todos los grados, yo voy a ordenar mi polinomio en forma ascendente. ¿Y qué quiere decir ascendente? Que va a ir ascendiendo. ¿Y qué es lo que va a ascender? El grado del término. O sea que yo voy a colocar mi polinomio desde el término de menor grado hasta el término de mayor grado. Entonces, así voy a ordenar mi polinomio. Entonces, ¿quién es el término de menor grado? Puedo observar que sería el término de grado 0, que para este caso es menos 3. Entonces, en mi orden ascendente, el primer término que yo coloco es menos 3. Luego coloqué el término de grado 0. Ahora me voy con el término de grado 1, que para este caso el término de grado 1 es más 3x a la 1. Entonces voy a colocar acá más 3x a la 1. Luego voy a ir con el término de grado 2, que en este caso es 2x al cuadrado. Y este 2 puedo ver que no tiene signo delante. Y cuando no hay signo, nosotros decimos que el signo es positivo. Y por esa razón, aquí tengo más 2x al cuadrado.
Ahora ya tengo el término de grado 2. Ahora vamos con el término de grado 3, que sería menos 3x al cubo. Entonces voy a colocar acá menos 3x al cubo. Luego vamos con el término de grado 4, que sería menos 5x a la 4. Y voy a colocar acá menos 5x a la 4. Y por último vamos con el término de grado 5, que sería más x a la 5. Entonces yo coloco más x a la 5. Y de esa manera yo puedo ver que mi polinomio ya se encuentra ordenado en forma ascendente, utilizando desde el menor grado hasta el mayor grado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió cómo ordenar? Sí, profe. Sí, profe. Así es, profe. Muy bien, excelente. Bien, entonces ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a quitar lo que tenemos en pantalla y nos vamos a ir al ejemplo número 2. Veamos el ejemplo número 2. Como dije, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el exponente de la variable. Entonces, veo que aquí la variable es x y que el exponente es 8. Por lo tanto, voy a decir que este es un término de grado 8. Luego voy al siguiente término. La variable es x y no tiene exponente, pero como existe la variable, digo que es un término de grado 1. Entonces, este va a ser un término de grado 1. Ahora, en el siguiente término tengo variable x con exponente 4. Entonces voy a decir que este es un término de grado 4. Y el siguiente término veo que no tiene variable. Y como no tiene variable, es el término independiente. Y dijimos que este va a ser un término de grado 0. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente término, acá está la variable x y su exponente es 2. Entonces voy a decir que este es un término de grado 2. Vamos con el siguiente término. Acá está la variable x y su exponente es 3. Entonces vamos a decir que este es un término de grado 3. Y por último, acá está la variable x y su exponente es 5. Entonces voy a decir que este es un término de grado 5. Y bien, una vez que nosotros hemos identificado todos los términos y todos los grados, ahora vamos a ordenar desde el término de menor grado hasta el término de mayor grado. Entonces, ¿quién sería el término de menor grado? Sería el término de grado 0, que para este caso es menos 12. Entonces, este sería el primer término a colocar. Luego vamos con el término de grado 1, que sería este, que sería menos 2x a la 1. Entonces coloco aquí menos 2x a la 1. Luego vamos con el término de grado 2, que sería menos 5x al cuadrado. Entonces coloco menos 5x al cuadrado. Ahora vamos con el término de grado 3, que sería este de acá. Y yo tendría menos x al cubo. Entonces voy a colocar menos x al cubo. Ahora vamos con el término de grado 4, que sería este de acá. Tengo más 3x a la 4. Entonces voy a colocar más 3x a la 4. Luego vamos con el término de grado 5, que sería más 4x a la 5. Entonces coloco más 4x a la 5. Y puedo ver que no existe un término de grado 6. Tampoco existe un término de grado 7. Pero sí existe el término de grado 8. Entonces sería el siguiente. Y puedo ver que este término no tiene signo adelante. O sea que también es un signo positivo. Sería más 6x a la 8. Entonces nosotros colocaríamos como último término más 6x a la 8. Y con eso ya tendríamos ordenado el polinomio en forma ascendente, utilizando el grado desde el menor hasta el mayor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, profe. Así es, profe. Muy bien, perfecto.
Excelente. Entonces ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a verificar el ejemplo número 3. Y en el ejemplo número 3, nosotros vamos a observar que para este caso nosotros tenemos dos variables. Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos el concepto de elección de variable. ¿Por qué una elección? Porque nosotros dijimos lo siguiente. Cuando un polinomio tiene más de una variable, lo que nosotros debemos hacer es elegir una variable y utilizar esa variable para poder ordenar el polinomio. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese concepto para poder ordenar. Bueno, solo voy a verificar acá nuestro horario para ver cómo vamos con tiempo, para no pasarme del tiempo. Y vamos a ver, aquí estamos. Tenemos hasta las 9:25. Bien, todavía tenemos unos minutos. Bien, entonces ahora observemos acá. Fíjense bien, pues. En el ejemplo número 3, yo voy a ordenar primero utilizando la variable x. Entonces voy a decir lo siguiente. Como aquí existe la variable x y su exponente es 4, entonces este va a ser un término de grado 4. Me voy al siguiente término y solo voy a usar variable x. Entonces digo, acá está la variable x y su exponente es 3. Entonces este va a ser un término de grado 3. En el siguiente digo, acá está la variable x y su grado es 2. Por lo tanto, este es un término de grado 2. En el siguiente, acá está la variable x y no tiene exponente. Entonces voy a decir que aquí existe un exponente 1. Entonces este va a ser un término de grado 1. Y en el último término, puedo observar que no existe la variable x. Si no existe la variable x, entonces voy a decir que este va a ser el término de grado 0. Y ahora que ya tengo identificados todos los términos, entonces vamos a ordenar utilizando de menor a mayor. Entonces, ¿quién sería el término de menor grado? Sería este que está aquí, el de grado 0, que sería más y a la 4. Entonces, me voy a la parte de abajo y coloco más y a la 4. Como es el primer término y el signo es positivo, en este caso es posible omitir el signo. Cuando el término sea el primero y el signo sea positivo, es decisión de ustedes si colocan o no el signo. Si se coloca o no, de cualquier forma, el resultado es correcto. Entonces, en este caso, se había omitido. Pero si ustedes lo quieren dejar, no hay ningún problema. Luego vamos con el término de grado 1, que sería menos 4x a la 1 y cubo. Entonces tengo menos 4x a la 1 y cubo. Luego vamos con el término de grado 2, que sería más 6x cuadrado y cuadrado. Entonces tengo más 6x cuadrado y cuadrado. Luego vamos con el término de grado 3, que sería menos 4x cubo y tengo menos 4x cubo y. Y por último, el término de grado 4, que para este caso sería x a la 4. Y tengo x a la 4. Entonces ahora ya tengo ordenado este polinomio utilizando la variable x. Como dije, cuando nosotros venimos y tenemos un polinomio con más de una variable, debemos escoger una variable y utilizarla para poder ordenar el polinomio. Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos ordenado este polinomio. Y algo muy importante, cuando nosotros ya tenemos ordenado el polinomio en forma ascendente, ordenar en forma descendente va a ser muy fácil. ¿Por qué? Observen este en forma ascendente. ¿Qué tengo que hacer para ordenar en forma descendente? Solo cambiar de posición sus términos. ¿Por qué? Porque en forma descendente ahora tendría primero el de grado 5, ¿sí? Luego tendría el de grado 4, después voy a tener el de grado 3, ¿sí? Luego voy a tener el de grado 2, luego voy a tener el de grado 1
Y por último voy a tener el término independiente, que es el de grado 0. Voy a volver a colocar azul porque ya no tengo más colores. Pero, como les digo, solo hay que invertir el orden, porque ya tenemos todo ordenado. Entonces, si ya está en una forma, ordenar en otra forma es más fácil. ¿Por qué? Porque solo hay que invertir todos los términos. Entonces, como conclusión, nosotros vamos a decir que siempre que nosotros trabajemos con polinomios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ordenar el polinomio, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. En mi caso, yo suelo trabajar siempre en forma descendente, pero si alguien desea trabajar en forma ascendente, no hay ningún problema. Entonces nosotros, pues, vamos a dejar hasta acá nuestra clase y en la próxima clase nosotros vamos a estar hablando de suma y resta de polinomios y ahí es muy importante el orden. Por eso es que nos enfocamos el día de hoy en polinomios, clasificación de polinomios y ordenación de polinomios. Así que con esto, pues vamos a terminar el día de hoy. Yo voy a finalizar acá mi grabación